Bienvenidos a una entrevista veraz con uno de los dos jóvenes que ha conseguido lo que todos creían imposible en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: sacar a 4 consejeros que cometieron una infracción electoral muy grave. Antes solo ocurrió con el más visible, Alenbert Vera. Pero ellos se preguntaron, ¿y qué pasa con los demás? Santiago tiene 34 años, es adherente de Construye, fue candidato al CPCCS, secretario de la Comisión de Fiscalización cuando la presidía Fernando Villavicencio, especializado con un diplomado en Derecho Administrativo, divorciado, 2 hijos, y actualmente candidato al Parlamento Andino por Construye. Bienvenido, Santiago. ¿Qué los hizo reparar en este olvido de ¿y los demás que ustedes han corregido? Gracias, Carlos, por el espacio. Efectivamente, lo que hace reparar es esta agenda de impunidad que tiene los 4 de la autodenominada Liga Azul, porque esto no es gratis. Nosotros veníamos denunciando en ese tiempo, conjunto con Michelle Calvache, las irregularidades que habían hecho para hacer campaña conjunto con el correísmo, por esta idea pragmática de llevar a cabo la impunidad a través del Consejo de Participación Ciudadana. Y no es extraño, la primera acción de Alenbert Vera destituido fue escarbar en el transitorio para buscar alguna forma de sacar a la fiscal a través de su designación. Entonces el tiempo nos va dando la razón y el camino de estos consejeros tramposos ha sido buscar una agenda de impunidad que los ecuatorianos la miramos con repudio en estos momentos tan graves que vive el país. Ahí tienen ustedes el trasfondo del asunto. No bastaba con uno, y no por venganza, sino por demostrar que la agenda de impunidad, como la denomina Santiago, es un afán común de todo el sector que dice ser revolucionario y lo que es totalitario. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a explorar cómo él y Pamela Troya, una activista política, ella es una cruzada del matrimonio igualitario, de hecho su lucha por ese tema lo consiguió, cómo los dos han logrado algo que muchos creían posible solo si se tenía un peso político enorme, si se era legislador, si se era un abogado consagrado en la carrera. Ellos lo lograron con algo que Carlos Andrés Vera Rivadeneira denominó en Expreso el sábado pasado coraje. Y es un ejemplo para ustedes de lo que se puede hacer cuando se tiene coraje, pero además razón, sustento, perseverancia y, no diría que falta de miedo, y decisión de vencer el miedo. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Bankers Club. Les recuerdo que esta entrevista veraz la pueden seguir por Facebook y YouTube del canal denominado Vera a su manera. Usamos ese porque es el que más suscriptores y difusión tiene. Pero en televisión convencional estamos en las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, a través de Canal 15, que es Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví es Canal 9 y solo allá señal abierta. En Estados Unidos, por la cablera Macro Digital, cerca de 10,000, 12,000 se conectan a esta hora los sábados, porque la mayoría de suscriptores son ecuatorianos, no es porque a muchos residentes de allá les interese un programa de acá. Y tienen también reproducción macro digital en Galápagos, Cumbayá, Pichincha, Loja, Santo Domingo de los Colorados,
entre otras provincias que ustedes van a ver registradas allí. Radio, las dos mayores a nivel nacional. Caravana, 750 AM. Di-Blue, 88.9 FM. Ambas del Grupo Ganesa después del fútbol. Alborada, 90.3 FM en Imbabura. Y el reprise es únicamente en Extrema, 92.5 FM, desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Para poner un poco en contexto las cosas de este tema que se iba pasando, que de hecho ya pasó, ocurrió la semana anterior, recordemos la forma en que lo reseñó Lenin Artieda de Coavisa. Los sancionados son Augusto Verduga, Yadira Saltos, Biel Capárraga y Eduardo Franco Lor. A la sanción señalada se suma el pago de 70 salarios básicos unificados, que equivale a $31.500, y la suspensión de sus derechos políticos por 4 años. El contencioso electoral unificó 2 denuncias que se presentaron contra los 4 consejeros, a quienes se los acusó de hacer proselitismo político con el apoyo explícito del movimiento Revolución Ciudadana cuando eran candidatos para integrar ese organismo. En la sentencia del Tribunal Contencioso se señala que recibieron respaldo de esa organización en redes sociales, spots publicitarios, entrevistas, afiches, eslogans y con el uso de colores que los identificaban con esa organización política. Para el juez Muñoz, la prueba madre fue este conversatorio que se desarrolló el 29 de enero del 2023. Estuvieron los 7 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, identificados como la Liga Azul, con el expresidente Rafael Correa. En ese diálogo, los hoy sancionados dijeron, entre otras cosas, que tenían como misión terminar con la persecución política, reconocían la estatura ética y política de Correa y Jorge Glass, dijeron que el expresidente era el motivo de su inspiración y que provenían de su legado. Allí también Correa indicaba cuál era la vinculación de estos candidatos con su proyecto político y daba directrices y señalaba las consignas que debían defender en caso de ser elegidos. A recuperar la patria, y el principio de esa recuperación puede venir de esa gran institución que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un inmenso abrazo, queridos compañeros. Bien, vamos en orden. ¿De quiénes eran las 2 denuncias que se unificaron? Los denunciantes somos Pamela Troya y mi persona, por un lado, que expusimos como prueba el video que se vio anteriormente, y Mónica Jaramillo también, que ella puso una denuncia por su cuenta. ¿Por qué en principio no convergieron los 3? Yo realmente no tengo el agrado de conocer a Mónica, creo que ella tiene una fundación que trabajaba con Juan Esteban Guarderas, entonces en ese caso pues no teníamos ninguna cercanía. Yo ingresé primero la denuncia antes que ella, una semana antes. ¿Contra quién fue la suya? Mi denuncia fue contra Sócrates Verduga, Biel Capárraga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor. ¿Y la de Pamela Troya? La misma, los 2 estábamos juntos. ¿Qué los decidió a los 2 en hacerla en conjunto? Precisamente hay que recordar el contexto. En pleno proselitismo político, en plena campaña electoral, nosotros presentamos yo con Michelle y Pamela Troya presentó con Juan Esteban Guarderas y un grupo que se denominó Los 7 de la Ciudadanía, alguna cosa así, presentamos una denuncia por separada, las cuales fueron completamente archivadas. Entonces, en ese sentido, cuando ya Juan Esteban Guarderas presenta... ¿Archivadas por quién? Por el Tribunal Contencioso Electoral. Ya. Juan Esteban Guarderas presenta la denuncia en contra de Allen Berbera y eso cambia un poco las cosas, porque nosotros estábamos esperando para hacer un poco más fácil entender cómo proyectar una denuncia diferente, esperando esa sentencia. Cuando ya termina el proceso de Allen Berbera y es destituido, nosotros jalamos esos recursos para nuestra denuncia y pudimos probar pues en derecho que precisamente los 4 que faltaban, que eran consejeros ya principales y suplentes, cayeron en infracción electoral muy grave. Ok, si se decidía solo de Allen Berbera, se estaba cometiendo una injusticia, es decir, sancionar solo a uno de los 5 que cometieron la infracción electoral muy grave. Más que injusticia, creo yo que era un tema de ya vivo procedimiento. Como yo lo dije el día de la audiencia, les decía, bueno, estamos viviendo un procedimiento porque lamentablemente el TCE no puede actuar de oficio, entonces correspondía que alguien ponga una denuncia sobre lo demás. Me decían, bueno, ¿por qué no pusiste para los 7? Realmente no tenía ningún sentido presentar para los otros 2 que no llegaban al Consejo de Participación Ciudadana, sino para quienes de forma tramposa estaban sentados ahí llevando a cabo una agenda de impunidad. Es contra 2 principales y 2 suplentes. Así es. ¿No fue pica de ustedes porque perdieron?
yo no tengo ningún interés de estar en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero De fue hecho, candidato. así es. No De hecho, tenía interés, entonces ¿por qué fue en candidato? ese momento sí, Carlos, pero precisamente esa es la parte de la historia que hay que contarla. Cuando uno mira que en el proceso de cualquier cosa que uno se plantea en la vida no funciona, las cosas no van por su cuenta, uno tiene que tomar otras decisiones. Y mi decisión posterior fue hacerme parte del partido político de Fernando Villavicencio. Eso posteriormente, pero yo creía en ese momento que lo que yo debía hacer por los problemas que tenía el Consejo de Participación Ciudadana en ese momento es aportar con mi experiencia y también con mi honorabilidad. ¿Quién paga su tiempo para eso? En ese momento nadie, un préstamo quirografario que sacamos para recorrernos del país. Michelle Calvache y yo teníamos la misma circunstancia. ¿Quién paga su tiempo ahora? Bueno, yo soy un funcionario público ahora, actualmente estoy en un proceso electoral y tendré que renunciar, pues, en este caso a mi cargo para poder hacer campaña electoral. ¿Le tocaría en la escala de sucesión en algún momento, como uno de los más votados, ascender? Creo que tienen que pasar como 3 consejos de participación ciudadana y para mí esa ya no es una posibilidad porque de hecho como principio yo estoy ya puesto las botas para hacer que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Ok. Fíjense la importancia del caso. El señor no lo hace para en algún momento estar donde la trampa decidió que no estuviera, favoreciendo a otros que violaron la ley. El señor lo hace junto con Pamela Troya y Mónica Jaramillo por sentar un precedente. Algo que todos olvidamos. Precedente contra la impunidad. Recordemos entonces un poco más de la historia Santiago Backlash 2023. Los candidatos de Correa, ¿cómo tienen tanto gasto cuando van a ostentar un sueldo de $4,000 mensuales? Este ciudadano y esta ciudadana hemos tenido que endeudarnos para hacer recorridos ciudadanos, endeudarnos con el BIES y ellos tienen para hacer un spot publicitario desde Colombia. ¿Qué presume usted? Que existe precisamente gasto electoral, que debe ser justificado por el Consejo Nacional Electoral con los indicios que les estamos dando. La denuncia se presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral porque caen en una infracción gravísima que permite la destitución y la pérdida de derechos políticos de los candidatos, de los 7 del correísmo que están bien identificados con esta campaña publicitaria y con el trace del IP que está aquí desde Bogotá, Colombia. Eso que él denunció está recogido en un informe del gasto electoral que ha hecho la Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto con el Observatorio al Financiamiento de la Política en la página 40, destacando la infracción que entonces Santiago Backlash mencionó. Y ya ven ustedes que lo hizo 23 de enero del año pasado con oportunidad. ¿Por qué en ese momento no funcionó la denuncia? En ese momento la renuncia fue archivada, Carlos, y te voy a contar una anécdota. Nosotros con Michelle íbamos escribiendo nosotros mismos como abogados la denuncia desde Guayaquil hacia Cuenca, movilizándonos a reuniones que teníamos allá. Y claro, habían muchos errores de forma porque precisamente no teníamos una defensa técnica para enfrentarnos a esto. Pero ¿qué pasa y cuál es el ovillo de todo esto? Que la norma, el reglamento y la codificación para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana decía que ese trabajo lo tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral. Era la única cosa en el reglamento aprobado por ellos mismos que tenían que fiscalizar con posible destitución de la candidatura en ese entonces y no lo hicieron. Entonces, con estas dudas que ya nosotros estábamos sembrando ante la opinión pública, el CNE podía actuar y podía empezar a hacer un proceso de fiscalización. ¿De oficio? De oficio, ellos sí. El Esto CNE vendría a ser el equivalente en derecho penal a una noticia criminis. Aquí hay un par de candidatos que están diciendo esto. Verifique si es cierto o no. Así es. El reglamento lo dice claramente. Y debe hacerlo ahora. Y debería hacerlo, en un precedente. Ya el CNE en estos momentos... No importa que no sean elecciones para el CPCCS. No, ellos solo pueden actuar mientras son elecciones y mientras son candidatos. En este momento ya nos correspondía a nosotros. No solo para el CPCCS. O sea, ahorita candidatos a la Asamblea, a la Presidencia y Vicepresidencia no deben tener endoso de funcionarios o partidos. De partidos sí. Claro, en este caso es distinto porque las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana parten de una codificación aparte, que no puede ser propiciada ni por políticos ni por ninguna estructura económica. Pero en el caso de ahora, de estas elecciones, no pueden ser propiciados por funcionarios públicos, ¿verdad? Así es. Y en ese caso el CNE debe vigilar eso. Así es. ¿Siente usted que lo está haciendo Daniel Noboa, por ejemplo, que es a quien acusan de hacer campaña electoral ahora?
Bueno, yo creo que realmente el proceso que tiene que vivir él como presidente deberá hacerlo y el CNE tendrá que decidir si la inaugurar obras en este proceso todavía es pre-campaña. Yo creo que no, porque en Vivo Derecho esto apuesta desde la inscripción de candidaturas. Ok. Él tiene que observar, porque él 2 de todavía no es un octubre. candidato. Ok. Él todavía es un precandidato. Lo que hay que observar es si él lo está haciendo con la bandera de ADN, por ejemplo. Ya. Si es que en la inauguración de obras él lleva una bandera de ADN, puede ser utilizado ya la organización política. Pero como después tal. de que se inscriba como candidato, antes no, Antes no, o sea, a partir del 2 de octubre. siempre y cuando no use la bandera de su organización política. Ok. Ahora, otro tema adicional le preguntamos recién al abogado Santiago Begdash. Si prospera su denuncia, aceptada o reconocida en primera instancia, ahí tiene que haber apelación, impugnación, aclaración. La aclaración ya la hizo el juez que la reconoció, que fue Fernando Muñoz. ¿Quiénes subirían? Vean. En este caso asumiría la titularidad Gonzalo Albán y la señora Yasmín Enríquez. Y en la suplencia Óscar Ayerbi y una señora de apellido Cuarán. Ellos serían quienes integrarían el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Ya veo por qué no le quieren dar tanto paso al asunto, porque el correísmo perdería 2 cabezas allí. Ahora, Fernando Muñoz, estando por ahora fuera de la presidencia del TCE, ¿como juez puede seguir operando para ese fallo? Precisamente, él tiene que acabar con esta sentencia, él tiene que dictar esta sentencia y concluirla. No influye en nada su calidad de juez. Lo que va a influir es en lo posterior, en las decisiones que el Tribunal Contencioso Electoral tome ya respecto a la nueva mayoría que tienen y sobre todo en las decisiones en cuanto a secretaría, ¿no? Porque ya pierde el liderazgo sobre la institución y entiendo que cambiarían, por ejemplo, el secretario de esta institución. Y esto es muy grave porque hasta que eso se resuelva, ¿cuánto tiempo debe pasar? Bueno, acaban de notificarnos con el recurso de declaración antes de ayer. Tienen 3 días para apelar y de ahí son 10 días en caso de que ya en el tercer día pongan una apelación, para 10 días hábiles para sentarse ya en una audiencia, si es que no hay algún tipo de alegación distinta a este proceso. Es decir, al paso que vamos, lo mínimo la audiencia en 3 semanas y después de eso, ¿en cuánto tiempo más debe resolver el pleno del TCE? Debería ser en 5 días, siempre y cuando no existan recusaciones y algunos otros recursos que se pueden emplear. Yo calculo que más o menos tomará entre 1 mes y medio y 2 meses que ellos ya sean destituidos, porque no hay otra razón ni otro efecto para que no lo sean. ¿Usted ve que las circunstancias en el TCE dan para que se ratifique lo que ha resuelto en primera instancia Fernando Muñoz? En vivo derecho debe ser. ¿Qué significa en vivo derecho? Si hacen caso a su propia jurisprudencia, en este caso la sentencia que fue dictada en contra de Allen Berbera y esta sentencia de primera instancia, pues debería hacerlo. Otra cosa adicional, la Corte Constitucional le dio ya la competencia en la expresión de la sentencia de Allen Berbera de que ellos sí precisamente son competentes de actuar como actuaron. Es más o menos como que la Corte Constitucional ratificó la sentencia en contra de Allen Berbera por competencia del TCE. Ahora, curiosamente, los impugnados o los infractores, para ser más claro, los 2 titulares, Yadira Salto se llama una y Augusto Verduga el otro, siguen tomando decisiones. Sí, lamentablemente la primera instancia no genera un efecto suspensivo. Eso yo creo que sí hay que hacer una revisión en la normativa. ¿No deberían ellos, por delicadeza, excusarse? No, pues es que ellos no han inaugurado la decencia. Pues si ellos están Okay. tirándome el saco de ilegalidades a mí por un tuit de Vilma Andrade, cuando ellos hicieron una campaña marquetera política con un guión publicitario. ¿De qué eso tuit lo estaba están acusando a usted? A mí me están acusando de que yo también he hecho, que según mi argumento, yo también he hecho proselitismo político por darle las gracias a Vilma Andrade por decir que va a votar por mí. Eso, y lo peor es que no saben ni leer, porque la sentencia dice claramente que la sentencia no busca coartar la libertad de expresión que tiene cada persona de decir por quién va a votar. Lo que ellos hicieron, y según lo que podemos observar, que yo mismo denuncié, y no sé si puedan pasar la página número 7 del documento que les entregué. Lo vamos a poner. Ahí precisamente dice que ellos tenían la idea de parecerse a Correa para jalar ese electorado con una campaña publicitaria. Eso es algo que yo les reto al polígrafo, si es que ellos no conocían de ese brochure publicitario, que les dice paso a paso lo que ellos tenían que hacer, y eso es evidente en las redes sociales de estas personas. Qué bueno que hace esta aclaración para entender la diferencia entre la
infracción electoral muy grave que cometieron los impugnados acusados por Santiago Vedach, Pamela Troya y Mónica Jaramillo, versus la viveza criolla, es decirle, usted también agradeció un respaldo y eso equivale a lo mismo. Y todo esto tiene vigencia, porque no son sutilezas, para que desde el principio el CNE empiece a aplicar las reglas electorales en lo que le corresponde para esta elección, que como ya aclaró Santiago, no excluye el apoyo de partidos políticos, más bien es al revés. Aquí tienen el auspicio del apoyo. Pero para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era mandatorio, porque supuestamente debería ser no partidista, que los candidatos fueran, entre comillas, independientes. ¿Cómo siguió esta historia? Con eso volvemos. Lo que dijo Augusto Verdugo en el CPCCS cuando se armó la discusión sobre este tema. Son consejeros que han violado la ley, pero siguen tomando decisiones legales. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Les recuerdo que esta entrevista veraz es posible gracias a nuestros auspiciantes Pacific Terminal, Chifletón, la clínica del doctor Trino Andrade, el tarot de Yoconda Juez, así de esotérico como lo ven, ¿ya? Y el Bankers Club. La próxima semana la entrevista veraz será sobre la decisión que este viernes ha convulsionado el país. Queremos tener un poco de perspectiva para analizar el asunto. Y retomando lo que estamos tratando, es decir, una infracción electoral muy grave, cometida por varios candidatos al CPCCS, 2 de los cuales salieron elegidos y ahora son consejeros actuantes, 2 suplentes que pretenden llegar. Esto generó una agria discusión a lo interno del CPCCS por parte de los afectados, desde luego, y uno de los denunciantes anterior, que impulsaba la tesis que ahora recién se va a completar, porque la justicia a medias no es justicia, es decir, sacar solo a uno sirve, pero no basta. Veamos eso. Es una sentencia que no está en firme, se trata de una sentencia de primera instancia. El día viernes hemos presentado con nuestra defensa un recurso de aclaración porque hay algunos puntos de la sentencia que merecen ser más explayados, explicitados de mejor manera. Y eventualmente, después de la respuesta del juez Muñoz, presentaremos un recurso vertical de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Nos parece que esta es una sentencia demasiado espuria, ¿no? Que violenta la seguridad jurídica. Es un absoluto irresponsable Fantoni, ¿no? Engañando a la opinión pública y sobre todo haciéndole juego a la opinión publicada de este país, ¿no? Que muchos que se frotan las manos con esto, ¿no? Una verdadera barbaridad, porque lo que yo he postulado en mi proyecto borrador de reglamento, insisto que siempre fue un borrador, es que existe una regla de exclusión, una regla de exclusión. Yo no he postulado una definición de probidad notoria, sino apenas he dicho que no debería ser considerado probidad notoria la mera existencia de una denuncia. Bajo esa lógica, todos los consejeros deberían salir, pues la gran mayoría de consejeros deberían salir del CPCCS por falta de probidad notoria. Lo segundo se refería a un borrador de reglamento para elegir fiscal general de la Nación que Augusto Verduga impulsaba, que consideraba que no tienen probidad notoria solo los sentenciados en firme de manera ejecutoriada en algún caso de corrupción, ni siquiera solamente de narcotráfico. Para este señor, solamente esa gente no tiene probidad notoria. Y lo otro
es que tampoco estaba de acuerdo con que se rinda una prueba oral. Felizmente en el reglamento que acaba de aprobar el CPCCS, ambos aspectos de los que él proponía fueron descartados y lo de probidad notoria y la prueba oral incorporada. Pero lo primero, por eso generado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de Cato Media, que es como se denomina el espacio, tenía que ver con el procedimiento que ellos piensan seguir, tal como usted lo describió. Hay la posibilidad de que en el tránsito, de que hasta que se llegue a una resolución del Pleno, la correlación de fuerzas que hay actualmente en el CTE cambie. Porque usted dijo que en estricto derecho, ¿cómo era? En estricto derecho tienen que fallar como la sentencia lo dice. Pero eso sabemos que no depende de eso, sino de la correlación de fuerzas de ahí. Si eso cambia... Mira, Carlos, yo creo que efectivamente en el plan A o en el plan B le deben mucho al país, porque tienen a consejeros tramposos sentados llevando a cabo una agenda de impunidad y eso ya es viva responsabilidad del Tribunal Contencioso Electoral, porque lo que tienen que hacer es esta analogía, que es lo que nadie lo dice a viva voz. Si es que ellos pertenecen a una organización política, están llevando una agenda política en la designación de autoridades. Y sea quien sea el partido político, sabemos que este es un partido político que está coludido con la mafia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le estamos dando al país? Y tenga la certeza, Carlos, que el momento en que ellos fallen en contra del derecho, no de este ciudadano, no de Pamela Troya, no de Mónica Jaramillo, van a tener consecuencias gravísimas porque llegaremos hasta las últimas instancias que tengamos que hacerlo. Porque no pueden, por el Código de la Democracia, irse en contra de su propia jurisprudencia. ¿Qué cabría en ese caso? ¿Ante quién responde el TSE? En este caso, la Corte Constitucional e instancias internacionales, porque hay algo más que se está diciendo. Esta infracción electoral muy grave atentó contra los 45 candidatos que fuimos parte de esa contienda. Correcto. Y las elecciones ya no van a regresar, no vamos a volver a elegir candidatos del CCP-CCS sino hasta el 2027. Si no hay cómo reparar el daño hecho. No, ya lo hicieron. Ustedes lo están haciendo por los futuros. Así es. Sin ningún interés en ese caso para llegar, como bien lo dijiste tú. O porque desaparezca el CPCCS, que es su tesis probando lo ineficiente que ha sido el mecanismo. ¿En verdad cree eso? Por supuesto. Mira, yo pensaba que yendo al CPCCS de una forma organizada, sí, hay que decir, lo único cierto que dice Verduga es que todos tenemos una forma ideológica de pensar. Unos tirando más a la izquierda, otros más a la derecha, eso es natural en el ser humano. Pero lo que es distinto a ser partidista, ser parte de una organización política que tiene una agenda concreta, que es la impunidad. Y que es el brazo político del crimen organizado. ¿Cómo se ha visto en la Asamblea? ¿Cómo se vio en el juicio de la fiscal? ¿Cómo se ve cómo vota en el CPCCS? Ahora, recordemos uno de los spots violatorios de la ley para que recuerden, a la vez, valga la redundancia, sepan, entiendan de qué se trata y la gravedad de haber ignorado eso. Ahora hay representantes del brazo político del crimen organizado en una cantidad de instancias. ¿Ya vieron lo que pasó en el Consejo de la Judicatura? ¿Ven lo que está pasando en la Asamblea? ¿Ven lo que puede ocurrir en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Lo que ocurre en la Corte Nacional, donde hay un juez, Felipe Córdoba, entre otros, que negociaban sus payos, donde hubo dos que fueron a tratar a Sao Paulo con Correa. ¿Cómo tenían que proceder? Desde luego a cambio de plata, promoción y otra serie de favorcitos, incluida protección. Veamos uno de los spots. No lo olvides, para recuperar la patria, tu patria, y con ella el orden institucional y la democracia misma, tenemos que elegir un buen Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y para ello te pido recordar estos números: 2, 5, 10 en la papeleta de mujeres con Biel Capárraga, Yadira Saltos y Janet Lozada, respectivamente. 2, 4 y 5 en la papeleta de hombres con Allen Berbera, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loro. Y el número 3 en la de pueblos y nacionalidades con Hugo España. Esos son los candidatos por quienes yo votaré este 5 de febrero con un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Volvamos a ser patria. Santiago Begdach, repasemos, explique, ¿dónde está la infracción electoral muy grave allí?
Uno, en el gasto electoral. Ellos no podían haber hecho un spot de ese nivel porque evidentemente crea un gasto. Dos, en que ellos están utilizando colores de la Revolución Ciudadana, al líder de la Revolución Ciudadana y en espacios similares a las candidaturas de las seccionales que fueron en ese entonces. Lleva todo preparado, es facilito empaquetarlo, ¿no? Falta una tercera elección, que es la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que esto lo hicieron por sufragio universal. Antes era por concurso nacional de méritos que se elegían a los consejeros, pero así es la novelería. En todo caso es complicada también esa elección, 3 papeletas, hombres, mujeres y pueblos y nacionalidades. Bueno, ahí hay que votar por el equipo azul, el que lleva este color. No el fucsia que tiene Marcela, no, ese no, este color, ¿ya? Este azul. Entonces, en la papeleta de mujeres es facilito, 2 por 5, 10. Casillero 2, 5, 10, 2 Biel Capárraga, 5 Yadira Saltos, 10 Yanel Osada, todas tienen este color. En hombres, la papeleta de hombres, casilla 2, 4, 5, 2 Allen Berbera, 4 Eduardo Francolor, 5 Augusto Verduga, 2, 4, 5, todos este color, son de la Liga Azul. Y para pueblos y nacionalidades, la papeleta de pueblos y nacionalidades, casilla 3, Hugo España, un querido amigo, él es migrante en Bélgica, muy cerca donde yo vivo, recuperando ese consejo con patriotas, gente altamente preparada, como la Liga Azul, será el principio de la recuperación de esa patria. Entonces, eso es un vivo proselitismo político, no es una libre expresión del prófugo de la justicia. ¿Quién lo prohíbe? La codificación al reglamento de candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana en su artículo 35. Que dicen palabras más, palabras menos. Que ninguna organización política puede hacer proselitismo político por absolutamente ningún candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Si él lo hacía, pero los otros no aparecían con la C o el gesto patético que realmente hacen ahí, para no llamarlo ridículo, ¿seguía siendo infracción? Quizás no. Si él ponía en un tuit, yo voy a apoyar a fulano, sutano, mengano, no pasaba nada. Qué interesante. Y más que todo, algo interesante más allá de eso, que ellos no pusieron ninguna queja al respecto, ni se quejaron ni nada. Okay. Ellos simple y llanamente continuaron con su vida, consentimiento. Valiéndose del porcentaje de voto de la Revolución Ciudadana. Vamos más allá, porque si algo no son es brutos. ¿Qué les llevó a confiarse? ¿Por qué cometieron la torpeza deliberadamente de hacer eso? Pudiendo haber tenido solo el respaldo de su líder, lo cual les habría dado algún margen de maniobra. ¿Por qué caen directamente en la infracción? Porque si Correa no les impulsa, no les conoce ni su vecina. Pues. Primero. Segundo, porque no se toparon con que alguien con la templanza de Pamela Troya iba a denunciarlos. O tal vez pensaron que todos iban a hacer lo mismo. Y habíamos personas que sí sabemos leer la codificación y cumplirla. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Y hay un elemento más que yo agregaría, porque tienen tal nivel de control en los organismos del Estado o de intimidación. Es decir, manejan ya sea por influencia o por amenaza, que dijeron, esta vaina nadie la va a cuestionar, nadie se puede resistir. Además, como siendo ellos la principal fuerza política del país, que lo son, salgan elegidos sus patrocinados, es poco menos que normal. Tenemos un video adicional aquí, que Santiago Vedach proporcionó. Ok, vamos con esa discusión que se generó en el CPCC. De nuestro reglamento se necesitan de 5 votos afirmativos de los señores consejeros. Desde ya dispongo, señora secretaria, solicito que las intervenciones de motivación de la votación consten en las actas correspondientes. Con su venia, señorita vicepresidenta. A votación la moción de reconsideración planteada por la consejera Yadira Saltos. Apoya consejera Nicole Bonifaz, consejero Augusto Verduga, consejera Joana Verde Soto, consejeras y consejeros. Consejera Nicole Bonifaz. No pude ser parte de la primera votación ya que no se me dio el uso de la voz, la palabra para poder votar, así que mi voto a favor. Vicepresidenta Michelle Calvache. En contra. Consejero Juan Esteban Guarderas. A favor. Consejera Yadira Saltos. A favor. Consejera Joana Verde Soto. Consejero Augusto Verduga. A favor. Presidente Andrés Fantoni.
¿Qué es lo trascendente en ese trance de la sesión? El voto a favor de la reconsideración de Juan Esteban Guarderas. Pues. Él es el que da paso a que Godoy pueda ser hoy presidente del Consejo de la Judicatura. Lamentable. Volvamos a poner en contexto este cambio de tema al que le hemos dado giro al programa ahorita. ¿Qué hubiese pasado si a tiempo había una sanción para los consejeros? ¿Quiénes eran los actuantes allí? Entendamos algo. La única persona que no tuvo una impugnación en firme fue Dunia Martínez. En ese sentido, lo lógico es que ella haya sido presidenta del Consejo de la Judicatura. Cuando pierden la primera votación, ¿ya? Juan Esteban cambia de parecer y dice que no, que él va a votar para que se vuelva a traer otra terna, que era imposible de darse. Correcto. No podían jalarse otra terna porque habrían caído en causal de destitución. Entonces él cambia la votación y como en el CPCC se necesita un voto de más, a más de la mayoría de 4, un quinto voto para una reconsideración, él da paso a esa reconsideración sabiendo cómo iban a votar todos. Esta situación de decir que Verde Soto se le vio a última hora es mentira. Eso es una vil mentira. Él sabía que ella iba a votar con el correísmo. ¿Qué pasó con Juan Esteban Guarderas? A quien todos le caímos encima, yo incluido a la cabeza por 1000 razones, por esa decisión. Él debe dar cuentas a su moralidad y a sus electores porque él llegó con un voto muy similar al nuestro. De hecho, en las pollas electorales que se llamaban así, que los ciudadanos se pasaban, siempre coincidíamos Juan Esteban, Michelle Calvache, mi persona, en esta tendencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que él tiene que dar cuentas de eso porque francamente yo no entiendo cómo él cambia de postura de la noche a la mañana sabiendo cómo iban a votar. Él dijo que a pesar de no tener objeciones o impugnaciones, Dunia Martínez era la patrocinada por Henry Kronfle y No. quería poner a una sociedad cristiana indirectamente allí. No entiendo de qué forma una persona, cuando uno lee la valía de Dunia Martínez, puede interpretarse como una persona política. Por favor, Godoy fue abogado de los hermanos Larrea, vinculados más tarde en narcotráfico. Lo fue, dijo él, cuando en el 2010 tenía una relación de parentesco político y recién se conoce que los Larrea eran narcos en el 2014. Bueno, él podrá tener, Carlos, los argumentos que quiera, pero en la forma en que está constituido el Estado hoy en día, los grandes problemas con el narcotráfico que tienen no pueden dar lugar a esta duda. Y ya que entramos en ese tema, a Godoy lo pone José Swing en la terna, sabiendo todo lo que había antes y dijimos antes. ¿Qué revela eso? Yo creo que tal vez le puso en la terna, quiero pensar que por un poco de desconocimiento o por quizás diversificar, no sé. Francamente no me atrevería a poner palabras a José Swing. Y usted que es abogado, ahora el gobierno pone a Fernando Yávar entre los dos que deben integrar la comisión para nuevos jueces en la Corte Constitucional. ¿Qué diablos es esto? Que no conocen que existen más profesionales, quiero pensarlo, pero en realidad yo creo que sí tiende a pensarse en ciertos O que el correísmo sigue teniendo tentáculos tan grandes que una golondrina no hace en verano como ustedes. Yo creo que es un poco el pensar que estas personas son muy sabidas, como que conocen mucho de las cosas. Puede ser ese el criterio que le lleva a tomar este tipo de decisiones a ciertas personalidades, pero yo creo que está en nosotros poner sobre la mesa nuevos cuadros, nuevos nombres, personas que tengan una amplia trayectoria positiva, no vinculada precisamente a estas personas que nos han hecho tanto daño como país. De eso vamos a hablar al volver. De esa necesidad, porque Santiago Beidache está de candidato al Parlamento Andino por Construye. ¿Qué diablos hace él en esa lista al Parlamento Andino? A irse a Bogotá, cuando lo necesitamos peleando en Quito. Estaremos próximamente en la clínica del doctor Tino Andrade, en la de San Borondón. Hoy en día han demostrado estudios que el tratamiento de la obesidad puede mejorar en muchos términos los factores cardiovasculares, principalmente azúcar en la sangre, que es la diabetes. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Tercera parte de esta entrevista verás a Santiago Begdach, candidato ahora para el Parlamento andino por Construye, primero en la lista. Ya vio la pregunta con que concluye la parte anterior, contéstela. Carlos, esto parte de una historia después de ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y la candidatura a la presidencia de Fernando Villavicencio, y es de entender que esto ya solos no lo podemos. Bogotá tiene la sede de seguridad más grande de Sudamérica, y creo que ese es el espacio donde tenemos que ir a disputar y hacer contra a los amigos de Maduro. Esa es la verdadera acción que yo ejerceré dentro del Parlamento andino, y en este caso creo que es un pilar importante corregirlo. Ayer, irónicamente, en un evento social me decían, pero normalmente la gente se va a jubilar en el Parlamento andino. Claro. Es el Ahí centro de mandan a los que ya no tienen nada más que hacer, correcto. No, yo voy a empezar mi carrera política ya como candidato en un partido político ahí, porque precisamente creo que esta lucha ya no la podemos solos. Y así como embatimos a Piedad Córdoba con Fernando en Bogotá, vamos a dar un buen paso a hacerlo desde la CAN en este caso. Además, no olviden de que una ecuatoriana acaba de ser presidenta del Parlamento andino, que es Cristina Reyes, y de retirada no tiene nada, y estuvo también ahí otro miembro del PCC, que es Larry Yumibanda. Pero, ¿en qué puede contribuir las facultades y atribuciones que tiene el Parlamento andino para dar contra Maduro o evitar esta oleada de captación o cooptación del poder del socialismo del siglo XXI? La regulación que se va a embatir respecto a la comunidad andina de naciones, los tratados internacionales que se pueden corregir, las situaciones del narcotráfico que afectan a la región como tal. Estamos Colombia, Perú y Ecuador coludidos con el narcotráfico y deberíamos hacer un embate conjunto. Estas regulaciones sí se pueden hacer desde la CAN, falta un poco de voluntad política y un poco de conocimiento, pero se lo puede hacer. Para mí eso es una novedad. Y yo esperaba que usted sea candidato en el distrito norte de Quito primero y vaya primero, en cambio, Jorge Peñafiel por Construye la lista nacional. No siendo eso así, usted podría haber ido segundo o tercero según quien encabeza la lista nacional, o distrito sur no es su área en Quito, o estar tercero, si no era primero, en este caso en el distrito 1. ¿Por qué aceptó esas decisiones? Yo creo que el haber tenido una trascendencia nacional me da una responsabilidad más por el movimiento. El movimiento ha tomado una decisión democrática que me la ha propuesto y yo he aceptado. En este caso vamos a ir en una línea horizontal con Henry Cucalón, Ana Galarza encabezando la lista nacional, mi persona en el Parlamento andino. Entonces creo que ¿Quién es segundo de Ana Galarza, nacional? Iván González, que es el secretario nacional del movimiento. Y conocido cuya misión es, sin desconocer sus méritos o trayectoria interna que pueda tener, disculpen, equivocado. Yo sé que dentro de la parte administrativa de un partido hay que también apoyar a quienes hacen carrera. Una cosa más sobre esto. Usted recordó su trayectoria con Fernando Villavicencio como secretario de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué aprendió allí? Aprendí a tener olfato, aprendí a darle un poco de sensatez a este país, como lo he dicho, y aprender a corregir muchas veces. El haber sido candidato al Consejo de Participación Ciudadana y hoy estar proponiendo en nuestro plan de gobierno una idea de desaparecerlo es parte de ese pilar, de entender todo lo que recibimos. Yo creo que no existe una comisión de fiscalización que haya recibido más información que la que nosotros habíamos mantenido en ese momento y que sobre todo le hayamos puesto en práctica en denuncias que hacía Fernando, en diferentes situaciones de los juicios políticos. Mira que nosotros tuvimos el juicio político a Pablo Celi.
Eso fue un desmadre de información, pero increíble, de entender cómo funcionaba la ola de corrupción en la Contraloría General del Estado, de entender también con el caso Ispol, que no era el caso Ispol para ese momento, era el juicio político Anchundia, que era superintendente de compañías, Sí. y que se vincula con el caso Ispol y todas las revelaciones que eso conlleva. Lo cual le lleva a qué conclusión a usted respecto a la corrupción en el Ecuador. Que está coludida, que está incrustada en el Estado, que ya es un Estado que es corrupto por naturaleza. ¿Que es imposible de combatir entonces? No creo que es imposible, Carlos. ¿De erradicar sí es imposible? Yo creo que lo que tiene que cambiar es las personas. Ya tenemos que hacer un relevo generacional, implementar ciertas circunstancias a nivel de tecnología que nos permitan identificar más rápido la corrupción. La segunda es, y creo que la más importante, es dejar libre el sistema judicial de la política que está coludida con el narcotráfico, entender esta visión que la puso sobre el tapete Fernando Villavicencio y fue asesinado. Entonces, si con eso no entendemos y no lo renovamos, ¿a dónde vamos como país? ¿Cómo logró Fernando mantenerse como presidente de esa comisión, de la cual lo quisieron sacar varias veces? ¿A qué atribuye esa habilidad, ese mérito? Justo hablaba de eso, justo con lo que pasó en la Comisión de Fiscalización actual, y es porque él era ampliamente democrático. Irónicamente, nadie me puede creer que el Fernando era demasiado democrático. Él tomaba votación por cualquier cosa. ¿Quieren café pasado? Votemos. Entonces, eso hacía que el correísmo también viva armonía, pues. Okay. Les permitía poner proyectos y que los voten. El Fernando era muy democrático. Y significa muy político también. Bastante político. O sea, reconocía sí. que siendo no solo sus contrincantes, sino sus enemigos, tenían derecho a representación y participación. Por supuesto, y lo garantizaba. Lo que pasa es que, claro, es más cómodo y vende mucho más ver cuando él se peleaba con sus contradictores. Sin embargo, él mismo los decía, los recibía, saludaba. No solo eso, él cuenta que fueron 2 contradictores o adversarias en la Asamblea quienes le advirtieron de la conspiración de 5 legisladores contra él. Sí. Eran de la bancada contraria. ¿Usted Sí. lo supo también? Supe cuando él puso la denuncia. El Fernando nos sorprendía a veces. Él hacía que su equipo se vuelva bombero. Renunció una vez a la comisión de fiscalización y yo tenía un pan en la boca y sabía que me estaba a horas de quedarme sin trabajo. Y digo, ¿qué te pasó? No, me emocioné y renuncié. ¿Quién mandó a matar a Fernando Villavicencio? ¿O quiénes? Yo creo que es muy difícil saberlo. Yo creo que él abrió tantos frentes de lucha, ¿no? Normalmente dicen que se abrió varios frentes para que lo asesinen. No, él se abrió varios frentes que eran su pilar de lucha. Y eso le llevó a la muerte. Qué triste por el país. Porque tenía demasiada información que le habría servido para hacer un buró político que mejore las cosas de una manera formidable. Fernando exageró en su radicalismo, en su intransigencia, en ese aspecto, en esa meta. ¿Cree usted que si él hacía ciertas concesiones, no claudicaciones, no solo estaba vivo, sino que pudiera haber avanzado, aunque más despacio? El Fernando no hubiese transado con nadie. Él era una persona que no había un término medio para su lógica, para lo que él pensaba, para su lucha. Él no habría negociado de ninguna manera. Gracias por ese testimonio personal de quien fue secretario Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización. Cuando volvamos, algo pendiente. La posición de Santiago Begdash sobre el narcojuicio político contra la fiscal que se ha abortado esta semana. Estaremos próximamente en la clínica del doctor Tino Andrade, en la de San Borondón. Hoy en día han demostrado estudios que el tratamiento de la obesidad puede mejorar en muchos términos los factores cardiovasculares, principalmente azúcar en la sangre, que es la diabetes. Imagina un mapa que no te dice el futuro, sino que te muestra caminos ocultos. No se trata de magia, ni de adivinación.
Se trata de ti, de tu fuerza, tus miedos, tus deseos. Aquí no se revelan secretos. Aquí se despiertan verdades. No te ofrezco una predicción. Te ofrezco una guía de vida. A las 22 horas. De tal manera que se debe tener presente este particular, estereotipos de género. No toda violencia política es ni puede ser de género. De lunes a viernes y domingos. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, allí se ofrecen beneficios tributarios a las compañías que contraten empleados jóvenes. Y ese beneficio lo vamos a ver en abril del 2025, cuando las compañías hagan su declaración de impuesto a la renta y se tomen ese beneficio por haber contratado empleados jóvenes. Entrevistas que hacen historia. El problema, Carlos, es que todo el mundo está contaminado. Casi todo el mundo. Bueno, pero básicamente... ¿No cree usted que hay jueces en la Corte Nacional no contaminados? Y preguntas que abren caminos. ¿Esto es lo que te deja el puerto de Manta por entregar la operación? Bueno, ¿ni $600,000 mensuales? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con el abogado Santiago Begdash, candidato por Construye a primer puesto de parlamentario andino, pero sobre todo denunciante de barbaridades en el proceso electoral anterior que felizmente no ha olvidado, para que la impunidad no reine aquí y en futuros casos no sean ustedes los perjudicados, porque él no tiene nada que ganar y no le interesa recuperar su puesto. Como es un protagonista frecuente del actor político nacional, le averigüé recién de esto. Claramente este Consejo de Participación Ciudadana está corrompido desde que el primer paso que dio esta mayoría, cuando era la mayoría correísta, fue perseguir a la fiscal. Luego, la posición de Mario Godoy, que no es nada, se tiene que observar porque ya empieza a verse cómo los jueces psicológicamente empiezan ya a cambiar la forma en su actuación, porque hay otro tipo de liderazgo en la administración de justicia. También se está observando cierto tema de las preguntas de los jueces. Entonces, mientras esta línea política siga tomando la justicia, van a pasar este tipo de situaciones, porque recordemos que Wilman Terán es íntimo amigo de Jorge Glass y está vinculado en la misma línea de favores cuando le favorecieron el habeas corpus a Jorge Glass, por el que fue liberado y que luego tuvo que ser sacado de la Embajada de México. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que este tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias, donde se requiere mi trabajo, sin descuidar los procesos, como lo hemos venido haciendo estos 5 años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos vocales, independencia judicial, metástasis, purga, plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes. Porque con esto creerán que lograron sacar de los tribunales a la fiscal general, y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde, con el dinero suficiente, podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país. Como sabemos, este tema tuvo un desenlace ya. Y lo que quería preguntarles, ¿qué paró el narcojuicio político que denunció la fiscal? Una imagen impoluta, la imagen de una sobreviviente del narcotráfico y el entendimiento de una asamblea destruida en caso de destituir a su fiscal. Es la única gota de institucionalidad que queda en este país, parada en una mujer embarazada, que no entendieron
porque ahí sí no hubo mujer que entienda lo que lleva un embarazo, los 4 primeros meses de embarazo y el alto riesgo que puede llevar un embarazo. Quienes hemos sido padres y partícipes sabemos eso. Y era lógico y normal que una vez que ella pase estos 4 meses de riesgo, pueda ejercer otro tipo de responsabilidades cuando tenía un embarazo de riesgo que lo pusieron en duda de una manera, con una desfachatez contumaz. Y fueron mujeres las que lo hicieron. Ahora, Construye mantuvo una posición firme de principio a fin en contra de la destitución. Se ha ganado una batalla, no se ha ganado la guerra. ¿Cómo hacer para que con esto no se baje la guardia? Piensa, ya salvamos a la fiscal, el correísmo va a seguir siendo procesado en lo que tenga que ser procesado, mientras todas las demás acciones para conseguir lo mismo por otras vías siguen vigentes. ¿Cómo hacemos para no creer que hemos ganado una gran victoria, sino apenas una pequeña batalla? Es una pequeña batalla, lo que sigue son varios hechos. Primero, una elección que se viene muy dura, una decisión política que tiene que tomar el país sobre la base de dejar la improvisación a un lado y meterse con la experiencia que se necesita para un próximo gobierno. La segunda, permitir que los juicios avancen, pero ya ponernos en el papel de que necesitamos una veeduría internacional para que se lleve a cabo el concurso de fiscal. Si no, no sacamos nada. A Diana Salazar quizás le queda un año, en el mejor de los casos, como fiscal general. ¿Y qué va a pasar después de esto? Porque el que venga, si es que es de una línea contraria o una línea política, va a empezar a escarbar lo que ella ha hecho y va a empezar a culparla. Los medios y la prensa ya lo dicen, lo que quieren hacer. Ellos están delatando. Entonces, básicamente, yo pienso que aquí no descansamos en nada. Y las personas que estamos metidas en esto, en querer entender que tenemos la obligación de darle un país mejor a nuestras hijas, a nuestros hijos, tenemos que seguir en pie de lucha. Abogado, muchas gracias. Quiero repetir la última frase que él ha dicho. Aquí no descansamos en nada, porque él es una demostración de eso, y si alguien lo sabe, soy yo. Por si no lo he dicho antes, en el 2009 este chico, tenía en esa época creo que 19 años, era y sigue siendo un joven en el sentido real de la palabra. Es normal que alguien de 70 años lo llame chico. Apareció de repente en la calle y se unió a mi causa por la revocatoria del mandato de Correa, ayudándome a recoger firmas y ser uno de los militantes por esa causa. Su línea ha sido valiente, coherente, consistente y clara desde entonces. ¿Tiene el Ecuador la oportunidad de votar por un abogado decente, convencido de su profesión, que ha promovido ya en su corta carrera política a muchas y muchos que no lo han sabido corresponder de la mejor manera, y a pesar de eso, él sigue? Construye ha hecho una gran selección, no solo en contar con su colaboración, sino en ponerlo primero en la lista de asambleístas para el Parlamento andino. Para mí no era la posición ideal. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tiene la humildad de reconocer que hay que hacer carrera de distintas formas y no importa el andarivel, sino la meta en donde se quiera llegar. Entonces, no se quejen de que en la próxima campaña no hay políticos nuevos, no hay políticos decentes, no hay políticos suficientes, no hay políticos distintos. No se quejen. Sepan verlo o verlos. Y la lucha que él ha hecho por este proceso en el CPCSS todavía en veremos, aunque en el TCE, todavía en veremos, es un ejemplo de no rendirse y trabajar por los demás y no solamente por uno. Cuando la causa de uno se agotó, pero la de los demás sigue vigente. El TCE no puede deshonrar los antecedentes que sentó en el caso de quienes cometieron una infracción electoral muy grave, y no puede desentenderse de la línea reivindicatoria que en muchos casos ha tomado. La única forma de conseguirlo es que ustedes sigan pendientes, vigilantes, atentos, activos, exteriorizando su opinión, no guardándola en el celular. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Bankers Club,
Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.